¿Te has sentido alguna vez atrapado en una etapa de tu vida que parece no avanzar? Como si caminaras en círculos. Como si por más que te esforzaras, nada cambiara. Los días pasan, los meses pasan, y sigues en el mismo lugar. Ese empleo que no llega. Esa oración que parece no ser escuchada. Esa promesa que parece olvidada. Muchos llaman a eso desierto. Un tiempo seco. Una estación difícil. Un momento de espera. Pero, ¿y si no fuera simplemente una mala racha? ¿Y si el desierto no es una pausa, sino parte del plan? En la Biblia hay una historia que resuena profundamente con todos aquellos que han sentido que su vida está estancada. El pueblo de Israel, liberado milagrosamente de Egipto, fue llevado por Dios hacia la tierra prometida. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de entrar directamente, quedaron atrapados en el desierto. No por días, no por meses, sino por 40 años. La pregunta es inevitable. ¿Por qué un pueblo escogido por Dios fue condenado a vagar 4 décadas en el desierto? ¿Qué hicieron mal? ¿Acaso Dios se olvidó de ellos? ¿O fue esa travesía parte de un propósito más profundo y necesario? En este vídeo vamos a explorar esa historia desde una nueva perspectiva. Veremos cómo Dios no los abandonó, sino que los condujo a través de un proceso. Hablaremos del éxodo, de las promesas que parecían lejanas, y de las decisiones humanas que transformaron una ruta corta en un camino largo. Pero más allá de los datos históricos, queremos llevarte a descubrir algo personal. Porque la historia del pueblo de Israel no es solo una historia antigua, es un espejo. ¿Y si el desierto que estás viviendo hoy tiene más sentido del que imaginas? ¿Y si esa espera, esa aparente demora, no es castigo, sino preparación? ¿Y si Dios no te está reteniendo, sino formando? Acompáñanos en este recorrido. No solo para entender por qué Israel vagó 40 años por el desierto, sino para encontrar lo que eso revela sobre nuestras propias batallas, decisiones y caminos. Porque quizás, al final de este vídeo, descubras que ese lugar seco en el que estás, no es tu final, sino el terreno donde Dios está escribiendo el principio de tu promesa. La historia del pueblo de Israel no comienza en el desierto. Comienza en Egipto, en medio de la opresión, la esclavitud y el dolor. Durante siglos, el pueblo clamó por liberación, y Dios, fiel a su promesa a Abraham, escuchó su clamor. Fue entonces cuando se levantó Moisés, el libertador designado por Dios. A través de señales poderosas, plagas milagrosas y maravillas inigualables, Dios mostró su poder en la tierra más poderosa del mundo antiguo. 10 plagas golpearon a Egipto, cada una más contundente que la anterior, hasta que finalmente Faraón cedió. Israel fue libre. Después de 400 años de esclavitud, finalmente salían hacia la libertad. Pero la historia no terminó con su salida. Dios no solo los liberó, también tenía un destino claro para ellos: Canaán, la tierra prometida. Una tierra buena, fértil, abundante, que fluía leche y miel. El viaje estaba diseñado para ser breve. Desde Egipto hasta Canaán había una ruta directa. En condiciones normales, el trayecto podía hacerse en solo 11 días. 11 días. Eso era todo lo que separaba al pueblo de Israel de su herencia. 11 días entre la promesa y el cumplimiento. Entre la salida y la llegada. Pero algo sucedió en el camino. Porque lo que debía durar unos pocos días, terminó extendiéndose por 40 años. Aquí es donde surge la primera gran pregunta que marca esta historia. ¿Qué hizo que ese camino de 11 días se convirtiera en una travesía de 40 años? ¿Cómo puede un pueblo liberado por Dios, guiado por una nube de día y una columna de fuego de noche, terminar caminando en círculos durante 4 décadas? La respuesta no está en la geografía, sino en el corazón. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida rápidamente. Pero el pueblo no estaba listo. No fue el terreno lo que alargó el viaje, fue la incredulidad, el miedo, la rebeldía. La fe, o la falta de ella, convirtió una ruta corta en una jornada interminable. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que lo que parecía un paso sencillo se ha convertido en una lucha eterna? ¿Que lo que Dios prometió no llega? Puede ser que no se trate del camino, sino de tu disposición para caminarlo con fe. Porque la distancia más larga no siempre es la física, sino la que hay entre lo que oímos de Dios y lo que realmente creemos de Él. La historia de Israel antes del desierto es una historia de milagros, pero también de decisiones. Ellos vieron el mar abrirse frente a sus ojos. Caminaron por tierra seca mientras las aguas se alzaban a ambos lados. Vieron caer maná del cielo, y bebieron agua de la roca. Y aún así, dudaron. Se quejaron.
Se aferraron a Egipto en su mente, aunque ya estaban libres físicamente. ¿Y nosotros? ¿No hacemos lo mismo a veces? Dios nos da una palabra, una promesa, una salida, pero preferimos lo conocido, aunque nos duela, antes que avanzar con fe hacia lo nuevo. La gran lección aquí es esta: la liberación es instantánea, pero la transformación toma tiempo. Dios saca al pueblo de Egipto en un solo día, pero necesita tiempo para sacar a Egipto del corazón del pueblo. Y esa es la antesala del desierto. Un trayecto que debió ser breve, alargado no por la voluntad de Dios, sino por la resistencia humana. ¿Qué desvíos hemos creado nosotros mismos por miedo, desobediencia o incredulidad? ¿Qué promesas siguen esperando, simplemente porque no hemos dado el paso con confianza? El pueblo estaba libre. Tenía dirección. Tenía provisión. Tenía promesa. Lo que le faltaba era fe. La libertad ya era una realidad. El pueblo había sido sacado de Egipto por el poder de Dios, y ahora caminaba hacia la tierra prometida. Una tierra que no solo les había sido prometida a ellos, sino a sus antepasados. Era su herencia. Su destino. Estaban, literalmente, a un paso de entrar. Dios les dijo a Moisés que enviara espías para explorar Canaán, la tierra que iba a entregarles. Moisés eligió a 12 hombres, uno por cada tribu. Ellos debían recorrer el territorio, observar a sus habitantes, la fertilidad del suelo, la fortaleza de sus ciudades. Era un reconocimiento estratégico, pero también una prueba de fe. Durante 40 días, estos hombres recorrieron Canaán. Al regresar, trajeron frutos tan grandes que necesitaban ser cargados entre 2 personas. La tierra, sin duda, era fértil. Era exactamente como Dios la había descrito. Sin embargo, la mayoría de ellos no vio la promesa, sino el problema. 10 de los espías dijeron: es cierto, la tierra es buena, pero hay gigantes. Las ciudades están fortificadas. Nosotros, comparados con ellos, parecemos langostas. Solo 2 de ellos, Josué y Caleb, hablaron con fe. Sí, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. No debemos temer. Y aquí comienza el conflicto. El pueblo escuchó a los 10. Se dejaron llevar por el miedo. Ignoraron la fidelidad de Dios en el pasado y se enfocaron en el peligro del presente. La promesa ya no parecía posible, y el miedo comenzó a dictar sus decisiones. Se rebelaron. Comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Dijeron: ¿por qué nos trajo Dios hasta aquí para morir? ¿No sería mejor volver a Egipto? Incluso propusieron levantar un nuevo líder que los guiara de regreso a la esclavitud. Sí, leyeron bien, regresar a Egipto. Al lugar donde habían sido oprimidos, donde lloraron por siglos, donde pidieron liberación. Y es aquí donde el corazón de la historia se expone. El conflicto no fue solo entre Dios y el pueblo. Fue entre la fe y el miedo. Entre la promesa y la duda. Entre avanzar hacia lo desconocido con confianza, o volver a lo familiar aunque duela. Lo que ofendió a Dios no fue solo la queja, fue la desconfianza. Habían visto su poder. Habían cruzado el Mar Rojo. Habían comido maná. Bebido agua de la roca. Estaban siendo guiados por una nube visible durante el día y fuego durante la noche. Aún así, no creyeron. ¿Te das cuenta? La incredulidad no es solo dudar, es ignorar todo lo que Dios ya ha hecho. Es mirar el historial de su fidelidad, y aún decir: no creo que puedas con esto. Es como decirle a Dios en la cara: no confío en ti. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Y si esa misma actitud la tenemos hoy, sin darnos cuenta? ¿Y si cuando enfrentamos dificultades, preferimos rendirnos, quejarnos, volver atrás, en lugar de confiar? Tal vez no estamos rodeados de gigantes literales, ni ciudades fortificadas, pero si enfrentamos retos, un diagnóstico inesperado, una crisis financiera, una pérdida dolorosa. Y cuando eso ocurre, ¿a dónde vamos primero? ¿A la promesa o al temor? Dios no se molestó por una emoción humana, como el miedo. Se molestó por la decisión de desconfiar, por la falta de memoria espiritual, por haber hecho tanto, y aún ser visto como insuficiente, por haberlos sacado de Egipto, y que ellos desearan regresar. Ahora, pregúntate tú, ¿qué tipo de Egipto deseas volver a buscar cuando las cosas no salen como esperas? ¿Esa relación que sabías que no era buena? ¿Ese hábito que te mantenía atado? ¿Esa zona de confort que parecía segura pero te estaba apagando por dentro? Volver a Egipto es más fácil que cruzar hacia la tierra prometida. Porque avanzar requiere fe. Porque entrar en lo nuevo demanda muerte al ego,
muerte al miedo, muerte a lo que conocíamos. Y muchos prefieren el dolor conocido, antes que la fe en lo desconocido. Lo que ocurrió en ese momento fue decisivo. Dios vio que esa generación no estaba lista. No porque no supieran caminar, sino porque no sabían creer. Y entonces tomó una decisión drástica: ninguno de los que dudaron verá la tierra prometida. Solo Josué y Caleb entrarán. Así, el pueblo quedó condenado a vagar 40 años en el desierto. No por castigo caprichoso, sino porque no podían avanzar espiritualmente. Era necesario que una nueva generación se levantara. Una generación que no recordara Egipto con nostalgia, sino que abrazara la promesa con fe. La historia nos habla con fuerza hoy. Porque muchos de nosotros estamos a las puertas de un nuevo capítulo. Dios ya ha hecho mucho. Nos ha sostenido, nos ha guiado, nos ha dado palabra. Pero cuando se presentan los obstáculos, nuestra reacción revela si realmente creemos o no. ¿Sigues aferrado a Egipto? ¿A lo viejo, a lo que duele pero conoces? ¿O estás dispuesto a ver con los ojos de Josué y Caleb? El conflicto fue simple, pero profundo. Dios dijo sí. El pueblo dijo no lo creo. Y esa respuesta les costó una generación entera. La respuesta de Dios ante la incredulidad del pueblo fue inmediata y contundente. Después de todo lo que había hecho por ellos, verlos llenos de miedo, queriendo regresar a Egipto, fue la gota que derramó el vaso. Dios, que los había liberado con mano poderosa, ahora tomó una decisión que marcaría la historia de toda una generación. Por cada día que los espías exploraron la tierra, 40 días, ustedes cargarán su culpa un año por cada día. Así fue pronunciado el juicio, 40 años vagando por el desierto, hasta que muriera toda esa generación incrédula. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, serían la excepción. Ellos confiaron, ellos vieron con fe, ellos entrarían. La sentencia no solo fue una demora, fue una cancelación de destino para quienes no creyeron. No verían la tierra prometida. No entrarían. No disfrutarían aquello que Dios ya tenía preparado. Serían reemplazados por sus hijos. Por una generación que, aunque nacida en el desierto, tendría fe suficiente para conquistar. Y aquí surge una verdad dura, pero reveladora: no todos los que salen de Egipto están listos para entrar en Canaán. Algunos tienen que morir en el proceso, no por castigo, sino porque no están preparados para el cumplimiento. Ahora bien, el desierto, aunque fue una consecuencia del rechazo, también se convirtió en algo más que castigo. Dios no simplemente los dejó caminar sin rumbo. El desierto fue también una escuela. Una etapa de formación, de limpieza, de transformación. Dios no solo castiga, Dios purifica. Durante esos 40 años, nacieron nuevas generaciones. Hijos que no conocieron a Faraón. Jóvenes que no crecieron bajo látigos, sino bajo nubes de gloria. Ellos vieron a sus padres morir, pero también escucharon las historias. Aprendieron en silencio. Y cuando llegó su turno, ellos sí creyeron. Mientras caminaban en círculos, Dios seguía siendo fiel. No los abandonó. Los alimentó con maná todos los días. Su ropa no se desgastó. Su calzado no se rompió. A pesar del juicio, la gracia seguía fluyendo. ¿Qué clase de Dios hace llover pan del cielo a un pueblo que lo desobedeció? Un Dios que forma incluso cuando disciplina. Un Dios que no suelta a sus hijos, aun cuando los corrige. Durante esas décadas, Dios también estableció orden. Les dio la ley, levantó sacerdotes, construyó el tabernáculo, organizó el campamento. Era como si Dios dijera: puede que no entren todavía, pero mientras están aquí, quiero que aprendan a vivir como mi pueblo. Así que el desierto fue duro, pero también fue sagrado. Fue un tiempo de transición. Un espacio para morir a lo viejo y preparar lo nuevo. Fue allí donde Israel dejó de ser una multitud de esclavos y comenzó a convertirse en una nación con identidad. ¿Fue el desierto una prisión o un campo de entrenamiento? Esa es la pregunta que cambia toda la perspectiva. Porque no fue el entorno lo que cambió, sino el enfoque. Para los que dudaron, el desierto fue su tumba. Para los que nacieron en él, fue su entrenamiento. Esto nos deja una poderosa reflexión para nuestra vida. ¿Qué haces tú con tus propios desiertos? ¿Te quejas? ¿Te lamentas? ¿Te sientes castigado? ¿O lo usas como escuela? ¿Lo ves como retraso o como preparación? A lo largo de esos 40 años, murieron cientos de miles. Se estima que la generación incrédula superaba el 500.000 de adultos. Cada uno fue cayendo, lentamente, como hojas en otoño,
hasta que quedó solo el remanente de los fieles. El juicio se cumplió. No fue olvidado. Pero Dios tampoco olvidó su promesa. Y mientras unos morían, otros nacían. La nueva generación crecía viendo la fidelidad de Dios en medio del desierto. Aprendieron a depender de Él diariamente. No conocieron la opresión de Egipto, pero sí conocieron la gloria del cielo. Y eso los hizo diferentes. Cuando finalmente llegó el día en que debían cruzar el Jordán, esa nueva generación no se acobardó. No enviaron espías para dudar, sino para avanzar. Cuando el arca tocó el agua, el río se abrió. Entraron a la tierra, y comenzaron a conquistar. La diferencia no estaba en el lugar, estaba en la fe. Y aquí hay una verdad que no podemos ignorar: Dios no tiene prisa. Él prefiere demorar una promesa, antes que entregarla a un corazón inmaduro. Porque un alma no preparada puede convertir una bendición en una carga. Entonces, ¿qué representa el desierto en tu vida? Ese empleo que no llega, esa sanidad que tarda, ese sueño que parece detenido, ¿es un castigo? ¿O una escuela divina? Puede que estés dando vueltas en lo mismo. Puede que tu vida parezca una repetición sin salida. Pero si Dios aún está contigo, si aún sientes su sustento, su voz, su presencia, entonces no estás perdido, estás siendo formado. El juicio de Dios fue justo, pero también fue parte de un plan redentor. Porque Dios no mata el propósito, solo mata lo que lo impide. A simple vista, el desierto parecía un castigo. Un lugar seco, duro, donde la vida no prospera. Sin embargo, para Dios, el desierto fue más que un lugar de juicio, fue un taller. Un lugar de formación, de moldeado, de transformación profunda. Allí, lejos del bullicio de Egipto y aún sin entrar en la abundancia de Canaán, Dios construyó lo más importante, el corazón de su pueblo. El primer propósito del desierto fue enseñar dependencia. El pueblo no podía sembrar, ni almacenar, ni planificar su sustento. Cada mañana, tenían que salir y recoger maná. Solo lo necesario para el día. Si intentaban guardar para el día siguiente, el maná se dañaba. Dios los estaba enseñando a confiar en Él, diariamente. También hubo sed. Y cuando no había agua, Dios la sacaba de la roca. Milagros en medio de la escasez. Pero más allá del milagro, había una lección espiritual: no dependan de lo que ven, dependan de lo que yo soy. El desierto les enseñó que la provisión no está en el entorno, sino en el Dios que camina contigo. A lo largo de esos años, Dios no solo proveyó, también dio identidad. Les entregó su ley, escrita en piedra. Les enseñó cómo relacionarse con Él, cómo tratar al prójimo, cómo vivir como una nación santa. El pueblo que salió de Egipto era una multitud sin estructura. En el desierto, se convirtieron en un pueblo con propósito. Se construyó el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Se organizaron los campamentos, se asignaron funciones, se levantaron líderes. Moisés recibió instrucciones claras, Aarón fue establecido como sumo sacerdote, y las 12 tribus comenzaron a entender su rol dentro del gran plan divino. Todo esto no hubiera sido posible sin el desierto. Porque en medio de la escasez, se cultivó la obediencia. En medio del silencio, nació la escucha. En medio de la rutina, se formó el carácter. El desierto, al final, no los destruyó, los definió. Y esa lección no ha perdido vigencia. En nuestra vida moderna, todos pasamos por desiertos. No se llaman Sinaí ni Parán, pero se sienten igual de áridos. Hay desiertos emocionales, momentos de soledad donde parece que nadie nos comprende. Desiertos financieros, donde no vemos cómo llegar al fin de mes. Desiertos espirituales, cuando oramos y el cielo parece callado. También hay desiertos relacionales, laborales, existenciales. Etapas donde lo que antes fluía, ahora se seca. Y en ese lugar, muchos sienten que Dios los ha olvidado. Que todo se detuvo. Que el dolor no tiene sentido. Pero la historia de Israel nos revela otra perspectiva. ¿Y si el lugar que estás maldiciendo ahora es el que te está formando para tu futuro? ¿Y si ese momento de sequía está revelando lo que realmente hay en tu corazón? ¿Y si Dios te está enseñando a vivir no por vista, sino por fe? Porque Dios no busca velocidad, busca transformación. Él no tiene prisa. Su prioridad no es que llegues rápido, sino que llegues preparado. Él sabe que una promesa recibida con un corazón inmaduro puede ser peligrosa. El éxito sin carácter es una trampa. Quizás estás en ese punto hoy. Te preguntas por qué las puertas no se abren. Porque las oraciones no son respondidas como esperabas.
¿Por qué te sientes estancado? Pero tal vez lo que ves como estancamiento es Dios construyendo cimientos invisibles dentro de ti. En el desierto aprendemos cosas que no podríamos aprender en ningún otro lugar. Allí entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros sin Él. Allí no hay máscaras, no hay autosuficiencia. Solo dependencia, rendición y obediencia. Israel aprendió a moverse solo cuando la nube se movía. Aprendieron a quedarse quietos cuando Dios no hablaba. Aprendieron a confiar en lo invisible. Y esa fue la mayor preparación para conquistar la tierra. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás viendo tu desierto como una cárcel o como un aula? ¿Estás contando los días hasta salir o estás dejando que Dios te moldee mientras estás allí? El propósito del desierto nunca fue destruirte, sino reconstruirte. Nunca fue humillarte, sino refinarte. Porque Dios sabe que solo después del fuego, el oro brilla. Solo después del silencio, la voz de Dios se vuelve clara. Solo después de perderlo todo, aprendemos que Él es suficiente. Y cuando el tiempo es cumplido, cuando el proceso ha hecho su trabajo, cuando tu fe ha sido purificada como el oro, entonces se abren las puertas. Entonces cruzas el Jordán. Entonces entras en la promesa. Pero ya no eres el mismo. Después de 40 años en el desierto, el tiempo de transición llegó. Moisés, el gran líder que sacó al pueblo de Egipto, que habló cara a cara con Dios, y que guió con paciencia a una generación difícil, no entraría en la tierra prometida. Fue un momento de cierre. Un capítulo que se cerraba no solo para Moisés, sino para toda una era. Moisés murió en la cima del monte Nebo, viendo desde lejos la tierra que anheló. Una generación entera quedó sepultada en la arena del desierto. Y ahora, de entre los sobrevivientes, Dios levanta a un nuevo líder, Josué, uno de los 2 espías que había creído desde el principio. Él no solo cargaba autoridad, también cargaba fe. Josué no era solo el sucesor de Moisés, era el símbolo de una nueva mentalidad. Ya no guiaba a un pueblo que quería regresar a Egipto, sino una generación que había nacido en el desierto, que había sido formada por la presencia de Dios, que no tenía recuerdos de esclavitud, sino testimonios de provisión sobrenatural. El momento había llegado. El pueblo estaba frente al río Jordán, y al otro lado, Canaán. La promesa. La tierra de abundancia. La tierra por la que sus padres dudaron, pero que ahora ellos estaban listos para conquistar. Esta vez, no hubo murmullos. No hubo temor. Solo una orden clara: cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua, el río se detendrá. Y así fue. El Jordán, como lo había hecho el Mar Rojo años antes, se abrió. Pero esta vez no era una huida, era una entrada. Una declaración. Dios no solo libera, también cumple. Y lo hace con precisión. Una vez cruzaron, lo primero que hicieron fue levantar un altar con 12 piedras. Una por cada tribu. Un recordatorio permanente de lo que Dios había hecho. Porque esta generación no caminaba solo por promesas, caminaba con memoria. La entrada a Canaán fue triunfal, pero también profundamente espiritual. No se trataba solo de territorio, sino de destino. De propósito cumplido. De promesas que habían pasado por fuego, y que ahora se concretaban en fe. Y aquí está la gran lección de esta historia. No se trataba de llegar rápido, sino de llegar preparados. Dios no tiene prisa, porque su meta no es solo entregarte lo que prometió, sino que tú seas la persona capaz de sostenerlo. La generación que salió de Egipto tenía libertad, pero no carácter. Tenía destino, pero no obediencia. Tenía promesa, pero no fe. Por eso no pudo entrar. En cambio, la generación de Josué no tenía pasado esclavo, pero sí tenía corazón moldeado por Dios. Ellos estaban listos. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás esperando que Dios cumpla algo en tu vida? ¿Estás frente a tu Jordán, con la promesa al otro lado, pero con dudas en el corazón? Esta historia te recuerda que Dios cumple, que lo que prometió lo hará, pero también te recuerda que la espera no es pérdida, es preparación. Josué y su generación nos enseñan que el tiempo en el desierto no fue en vano, fue necesario, porque a veces, Dios no cambia las circunstancias, cambia primero a las personas. Ellos cruzaron, conquistaron y tomaron posesión. No porque fueron rápidos, sino porque estuvieron listos. Porque supieron esperar. Porque no se rindieron. Y cuando Dios dijo es ahora, ellos caminaron, sin mirar atrás. Después de todo lo que hemos recorrido, llega el momento de mirar hacia adentro. De dejar por un momento la historia de Israel, y entrar en la nuestra. Porque, al final del día, esta no es solo una historia antigua.
Es una metáfora viva. Una invitación directa a revisar qué desierto estás atravesando hoy. ¿Te sientes atrapado en una temporada que no avanza? ¿Una etapa en la que todo parece seco, lento, repetitivo? ¿Estás esperando respuestas, puertas abiertas, dirección clara, y solo recibes silencio? Tal vez estás en tu propio desierto. Tal vez Dios no te ha abandonado. Tal vez está obrando más de lo que puedes ver. Y la pregunta clave es, ¿estás confiando en Dios o deseando volver a Egipto? ¿Estás avanzando por fe, aun cuando no ves resultados? ¿O estás tentado a regresar a viejos hábitos, relaciones rotas, decisiones cómodas pero peligrosas? A veces, el mayor enemigo del propósito no es el diablo, es nuestra memoria selectiva. Recordamos los placeres de Egipto, pero olvidamos el dolor. Idealizamos el pasado, cuando Dios nos está llamando al futuro. Si ese eres tú, si sabes que estás en un desierto espiritual, déjame darte 3 pasos prácticos. 3 maneras de caminar, no en círculos, sino hacia adelante. 1. Agradece por el maná diario. En el desierto, Dios dio provisión suficiente para cada día. No más, no menos. Él te da lo que necesitas hoy. ¿Lo reconoces? A veces, no sales del desierto porque pasas más tiempo quejándote por lo que falta, en vez de agradecer lo que tienes. Empieza por agradecer. El aire que respiras. El techo sobre tu cabeza. La fuerza para seguir. La gratitud transforma el desierto en altar. 2. Permite que Dios moldee tu carácter. El desierto no solo revela lo que somos, también es el lugar donde Dios trabaja con lo que encuentra. ¿Tienes orgullo? Él lo confrontará. ¿Temores? Él los sacará a la luz. ¿Inmadurez? Él la tratará. Pero solo si estás dispuesto a dejar que te moldee. No salgas del desierto igual que como entraste. Permite que este tiempo te transforme. 3. Deja morir al viejo tú. Así como la generación incrédula murió en el desierto, hay cosas en ti que también deben morir. Viejas creencias, viejos patrones, viejas actitudes. No puedes entrar en la tierra prometida con el mismo corazón que deseaba regresar a Egipto. La entrada requiere una versión renovada de ti. Una versión obediente. Una versión libre. Y aquí viene la recompensa final. La verdad que hace que todo este proceso tenga sentido. Dios nunca desperdicia el dolor. Él no te hace caminar por el desierto sin propósito. Él no permite pruebas porque sí. Cada lágrima, cada silencio, cada noche oscura, está siendo utilizada para formar algo eterno en ti. El desierto no es tu tumba. Es tu escuela. No es un castigo. Es una preparación. No es el final, es la antesala del cumplimiento. Y cuando llegue el día de cruzar tu Jordán, cuando esa puerta se abra, cuando esa oración se conteste, cuando esa promesa se materialice, vas a mirar atrás y vas a entender, valió la pena cada paso. Porque no solo llegaste a la tierra prometida, llegaste siendo la persona que Dios necesitaba que fueras para habitar en ella. Después de todo lo que hemos visto, hay una verdad que no puedes ignorar. El desierto no fue un error, fue un filtro. Un filtro que separó lo que no podía entrar, que reveló lo que debía cambiar, que preparó lo que estaba por venir. El desierto no fue un accidente en el camino. Fue parte del plan. Una etapa necesaria entre la promesa dada y la promesa cumplida. Tal vez hoy estás atravesando tu propio desierto. Tal vez has sentido que das vueltas, que nada avanza, que tus oraciones se pierden en el aire. Pero si algo te llevas de este vídeo, que sea esto: Dios sigue contigo. Aunque no lo veas, Él está obrando. Aunque no lo entiendas, Él te está formando. El mismo Dios que guió a Israel con fuego y nube, te está guiando a ti con su espíritu. Él no se ha olvidado de lo que te prometió. Solo está esperando que seas la persona que puede habitar en lo que Él ha preparado. Así que no maldigas tu desierto. Agradécelo. No corras de él. Escúchalo. Porque puede que sea el lugar donde Dios te está enseñando a depender, a obedecer, a madurar, para que cuando llegue la promesa, no solo la recibas, sino que la honres. Y ahora, si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló directamente, haz clic en el vídeo que ves en pantalla ahora mismo. En él, seguimos explorando las claves espirituales escondidas en la Biblia, las historias que no solo informan, sino que transforman tu forma de vivir, de decidir y de creer. Porque la Biblia no es solo historia antigua, es instrucción eterna para tu presente. Y si caminas con Dios, como lo hizo Josué, no hay desierto que pueda detener lo que Él ya decretó sobre tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces,
Sigue caminando. Porque aunque hoy estés en el desierto, mañana puedes estar en la tierra prometida.